Génesis, ayer y hoy, aprendiendo del pasado, de Génesis, ayer y hoy. Bienvenidos al 22 de agosto, una fecha emblemática, llena de cuestiones para ser analizadas y que se observa ya en el año 1865, cuando nacía Juan Bautista Ambrosetti, el padre de la ciencia folclórica argentina. Ustedes saben que folclore es la sabiduría popular, es el estudio de las cosas populares. Es la sapiencia o la ciencia que estudia las manifestaciones de un pueblo. Y quizá porque hoy es el Día del Folclore Internacional, pero también es el Día del Folclore Argentino, en esta referencia que decíamos, tengamos que estudiar a nuestro pueblo y a sus dirigentes de nuestro pueblo para un 22 de agosto. Porque un día como hoy se efectuaba un cabildo abierto en pleno siglo XX, mitad del siglo XX, donde una multitud se congregaba para pedirle a una mujer que asumiera un rol protagónico. Piensen ustedes que estaba recién integrada la mujer a la política argentina, gracias a que Perón le había dado el derecho a elegir, a ser elegidas, y entonces una multitud clamaba para que Evita fuera la compañera de fórmula del general Perón. La CGT organiza un cabildo abierto la 9 de julio, allí donde está el viejo edificio de obras públicas, donde hoy funciona el Ministerio de Desarrollo Social. Se instaló el palco y una multitud, en un diálogo impresionante con Evita, pidiéndole que asumiera ella el segundo lugar de la fórmula. Tiempo después, ya en este siglo XXI, esa Constitución de 1949 fue escondida y hasta me animo a decir traicionada por la mayoría justicialista, que un día como hoy de 1994, 49 al revés, 94, sancionaba en Santa Fe la reforma de la Constitución Nacional que hoy rige. Como consecuencia del Pacto de Olivos entre Menem y Alfonsín, donde se hablaba de los pactos preexistentes, se nombraban otras constituciones, se tomó la liberal copiada de Estados Unidos de 1816 y se ignoró absolutamente la Constitución de 1949. Esta Constitución era la primera en el mundo que establecía los derechos humanos, que le daba derecho a la mujer, derecho a la niñez, derecho al trabajador, toda clase de derechos imaginables, derecho a la tercera edad, pero también obligaciones. Porque el concepto de aquel gobierno, cuando los argentinos votaron para elegir a los convencionales constituyentes de 1949, era que cada quien debía producir al menos lo que consumía. En el medio de esto, en el transcurso entre aquel cabildo abierto de un renunciamiento espectacular y una demostración de codicia que se da el mismo día, pero en el siglo ya 20 terminando, pero que influye en el 21, estamos hablando del año 94, mitad del siglo 20, 1951, cabildo abierto, 1994, ya casi tocando el siglo 21, finales del 20, la codicia para reformar la Constitución que le permitiera seguir a los que estaban. Aunque para esto tuvieran que esconder, para no discutir, la Constitución del 49, la que establecía primeramente los derechos de todo tipo, incluido los del niño, antes que Naciones Unidas. Claro, entre el 51 y aquella reforma del 94, hubo proscripciones, persecuciones, reacciones de todo tipo,
y en la Argentina hubo un desarrollo guerrillero con gente que terminó presa y que un día como hoy, entre el EU, protagonizaron una fuga que se frustró en parte, se escaparon los jefes, pero no todos pudieron escaparse, y luego fueron asesinados 16 militantes de distintas organizaciones, Montoneros y ERER esencialmente, que estaban presos allí y que habían intentado, copando el aeropuerto, esperando la llegada de otro avión que nunca llegó, escapar como lo habían hecho algunos de ellos que ya estaban rumbo a Chile. Este 22 de agosto nos marca entonces en un comienzo, como decíamos, la sabiduría popular, la ciencia que estudia las cuestiones culturales de un pueblo. Y entonces, ¿cómo hacemos para identificarlos? Pertenecemos a aquel pueblo del gran renunciamiento que le exigía a Evita que asumiera un rol, y Evita se daba vuelta y lo miraba a Perón, y Perón con la cabeza moviéndola le decía que no, porque todavía no le podían decir a Evita, no podés por tu salud, porque le habían hecho creer a Evita que después de la operación del cáncer ella se estaba recuperando. Una multitud que decía que aceptara, que no se iban a mover del lugar para que ella aceptara. Y no solamente no se pudo votar por Evita, no se pudo votar durante 18 años los que pensaban en peronista. Y llegó el momento del regreso, allá en 1973. Y después de Campo Nacional a Lima, llegó una opción con la fórmula Perón-Perón. Era María Estela Martínez, no era Evita, pero era Perón el apellido, que estaba en la boleta, y cada vez que se ponía la boleta se ponía 2 veces el apellido Perón. Como esta vez se puso 2 veces el apellido Fernández, y que contando ya con 19 provincias terminado el escrutinio, sobre 24, final, los Fernández le terminan de sacar 70.000 votos más de ventaja a la fórmula oficialista. Y faltan contar todavía algunas provincias. Esta reiteración histórica de la congruencia de los que pelean por tener un poco más contra los que quisieron regresar al preperonismo, con los que pretendieron, y lo lograron, de devolver a un país agrícola ganadero y le agregaron minero, y tomaron todas las decisiones para perturbar el desarrollo hacia la equidad, parece inexorablemente repetirse. Y entonces, cuando recordemos ese cabildo abierto, cuando recordemos ese fervor del pueblo en agradecimiento a esa notable mujer que se fue de esta tierra a los 33 años, también tenemos que pensar que cuando estamos todo el tiempo hablando del peronismo es porque nos han devuelto al preperonismo. Ayer decía un oyente que había que dejarse de llorar y de hablar porque Perón estaba muerto. Sí, claro. Pero ocurre que si los gobiernos no nos hubiesen remontado al preperonismo, como el caso de Macri, no tendríamos que hablar de Perón. Y tenemos que hablar porque nos remontaron al preperonismo de un país chiquito para pocos, con mucha gente pasando hambre. Y que no vayan a creer ustedes que todavía está terminado esto, porque ahora la obsesión es controlar un papelito pintado de verde como si ese fuera un objetivo supremo en medidas de gobierno, cuando esas son simplemente cuestiones que benefician a la timba y de la que el propio presidente dijo, el mercado ya eligió, rompiendo la veda el sábado anterior a las elecciones de las PASO. Efectivamente, el mercado ya había elegido. No quería continuar con el gobierno de Macri
porque tenía la certeza que iban a estrellar el buque contra el iceberg. Y ese mercado está esperando señales de alguien que no ha sido ungido todavía presidente de la nación. Y esto es por la pérdida de protagonismo de quien ejerce el principal empleado público y que no se ocupa, sino que transfiere responsabilidades todo el tiempo. Trascendió ahora que en uno de estos conversaciones telefónicas con Alberto Fernández, el presidente Macri le pidió que lo acompañara a Wall Street. Menos mal que Fernández se negó. Porque fíjense lo que le pasó a Massa cuando lo acompañó, originariamente, cuando era fresco el gobierno, para tratar de darle un respaldo de la oposición para que Macri pudiera lograr sus objetivos. Le valió que después Macri lo terminara llamando ventajita. Ayer, en Avellaneda, Kicillof hizo una síntesis muy rápida de que el peronismo estaba broquelado y que había que trabajar para convencer a los últimos del peronismo ortodoxo, a los últimos de Sergio Massa, que todavía no estén convencidos, agradeciéndole a la unidad de los ortodoxos, de los kirchneristas, del Frente Renovador, porque dijo, es una síntesis de la unidad monolítica del peronismo que nos dio el triunfo. Y entonces sacudió a los que estaban escuchando, porque les habló de la imperiosa necesidad de la unidad peronista, más allá de las acusaciones de Pichetto de que es marxista, y más allá de las acusaciones o videos que por allí circulan cantándole al Che Guevara. Kicillof, viviendo el momento y la realidad, le habló en un mensaje a los intendentes para que permitan con humildad y en silencio el triunfo y el regreso al gobierno de la provincia de Buenos Aires. Allí, entre los que asistían, estaba la Jorge Cortés, un médico, padre de 3 hijos, intendente de Hipólito Yrigoyen, que de regreso de la cumbre de Avellaneda, en la ruta 6 por San Vicente, a la altura del kilómetro 68, cuando él conducía, el auto se fue a la banquina, volcó, y el intendente de Hipólito Yrigoyen murió. Su secretario de gobierno está internado, otra persona que los acompañaba también, y lamentablemente, después de una reunión de unidad y de felicidad, llegó esta noticia estremecedora de que se había matado el intendente peronista de Hipólito Yrigoyen. Este 22 de agosto está lleno de enigmas, de mensajes y de cosas que el programa hoy pretenderá recordar.